militares resultaron heridos en el departamento del Cauca tras un ataque con drones por parte de las disidencias de las FARC. En el incidente ocurrió en una base del ejército en el corregimiento del Plateado del municipio de Argelia. Una casa destruida y 3 personas resultaron con vida. Dejó un derrumbe generado por las lluvias durante la vía Urabá-Medellín en el municipio de Cañas Gordas, también en el departamento de Antioquia. Se agudiza la crisis por el bloqueo de camioneros en la frontera con Ecuador y en la vía panamericana, que ya produjo desabastecimiento y el alza en el precio de los alimentos, además de restricciones en la venta de combustible. En Ipiales, en el departamento de Nariño, más de 600 personas permanecen varadas en la terminal de transportes y los comerciantes del municipio se están viendo afectados. Se espera que en las próximas horas llegue una comisión del gobierno nacional a esta zona del país. La protesta de los camioneros afecta a los departamentos de Nariño, Cauca, Valle y Quindío, también por el desabastecimiento de productos agrícolas y el aumento en el precio de los alimentos. El presidente de la República, Gustavo Petro, nombró a Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior y de nuevo aparece la polémica propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. En su primera intervención, el nuevo ministro anunció que buscará consensos para convocar una constituyente que sería bajo los parámetros de la Carta Política de 1991 y fruto de un consenso nacional y no de imposiciones. El nuevo jefe de la cartera política destacó además 3 temas prioritarios: el cumplimiento del Acuerdo de Paz de La Habana y avanzar en la agenda legislativa frente a las reformas laboral, de salud y la ley estatutaria a la educación. El país amanece con un nuevo comandante de las fuerzas militares. El presidente de la República, Gustavo Petro, de manera sorpresiva anunció la salida del general Elder Giraldo y nombró en su reemplazo al almirante Francisco Hernández Cubides Granados. El mandatario agradeció el compromiso del saliente comandante de las fuerzas militares con la paz y anunció que seguirá en servicio activo en el exterior. Tras el cierre de 3 pasos fronterizos entre Panamá y Colombia y la instalación de vallas con alambre de púas, la comunidad de la región ha mostrado su rechazo ante las medidas que ha tomado el gobierno del vecino país. Asociaciones sociales anunciaron demandas contra el gobierno de Panamá. Continúa la polémica por el fallo de la Procuraduría, que inhabilitó por 6 meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política tras la publicación del video sobre el cambio en primera durante la campaña presidencial de 2022. El exalcalde Quintero dijo que es una decisión corrupta y un zarpazo a la democracia. Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, arremetió contra la Procuradora General Margarita Cabello y denunció que volvió a infringir la Convención Americana de Derechos Humanos. El Tribunal Administrativo de Antioquia declaró la nulidad en la elección del concejal y ex candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui. La decisión se da en medio del proceso que se lleva en su contra por presuntamente estar inhabilitado para participar en las elecciones regionales de 2023. La Autoridad de Licencias Ambientales dio luz verde a la construcción de la ALO Sur, luego de modificar los estudios ambientales que se hicieron para este proyecto. La obra de infraestructura conectará 3 municipios de Cundinamarca con Bogotá. Más de 400.000 jamaiquinos permanecen sin luz debido al impacto en la isla por el huracán Beryl. Los intensos vientos del huracán de categoría 4 causaron también daños en la infraestructura del Aeropuerto Internacional de Kingston y también generaron destrozos en varias viviendas. Ampliación de esas y más noticias en BluRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Esta Copa América no para y el equipo deportivo de Blue tampoco. Mañana desde las 7:30 de la noche, Argentina-Ecuador. El gran paso, el primer duelo de cuartos. Estás escuchando Mañanas Blue. Bienvenidos, muy buenos días, 5 de la mañana, 35 minutos. Los saludo desde Blue Radio. Hoy es jueves 4 de julio y hay muchas noticias en desarrollo. Con las noticias de Colombia y el mundo, con las elecciones en el Reino Unido. En segundos, una nueva chispa que se prende en la guerra del Medio Oriente. Declaraciones del presidente Biden anunciando en Estados Unidos que no se retira de la campaña electoral, que irá hasta el final.
Y temas de Colombia, también a esta hora temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Sí, señor, temas de Colombia que se apoderan de redes sociales. Las tendencias son Juan Fernando Cristo, constituyente interior, por el nuevo ministro del Interior, al que le están recordando declaraciones, entrevistas y trinos de lo que pensaba sobre la constituyente de abril a hoy. Cómo ha cambiado de postura el hombre que ahora liderará la política en Colombia, el ministro de la política, ya les voy que a es el contar, ministro Camila. Cristo. El ministro Cristo, cuando el presidente Petro comenzó a hablar de la constituyente, paradójicamente, y es que la política en Colombia es medio de circo, medio payasada, dinámica es dicen. poquito. El ministro Cristo dijo automáticamente, inmediatamente, dijo, la constituyente de Petro es inviable. Sí, señor. Lo nombra Petro ministro, y ahora la primera bandera que anuncia el ministro Cristo es la Asamblea Constituyente. Pero Néstor, es que le toca, porque acuérdese que con la salida de Velasco de ese ministerio, el presidente Petro lo anticipaba y decía, el que llegue a este cargo es hacer la constituyente. Si aceptó el cargo, la constituyente viene con él. La alternativa era no aceptar el cargo. Pero él respondió ante eso ayer, en su primera declaración. Son ministros veleta, van con el viento, y el viento hoy sopla por aceptar un cargo, por el cargo oficial, por un poquito de poder. Cambian de principios. Mis principios eran estos hasta el mes de marzo, no a la constituyente, me nombran ministro y ahora mi bandera, mis principios son sí a la constituyente. Ante esa crítica, él respondió, dijo que fue muy difícil tomar la decisión de hacer parte del gobierno, pero que finalmente se decidió pensando en su experiencia política para sacar adelante el problema político que tiene el gobierno. A Cristo le están recordando se quiere sacrificar por el país el ministro Cristo. Sobre todo dos cosas le recuerdan esta mañana en redes sociales: su video de mayo, cuando él decía que la constituyente no era posible y que no tenía el gobierno Petro la fuerza para ello, y el trino del 29 de mayo de este año: repitan conmigo, la constituyente es inviable. Por eso la frase constituyente inviable también es tendencia en esta conversación. Repitan conmigo, yo me volteo dependiendo quién me ofrece el puesto. Esa es la única consigna que parecen tener increíblemente algunos políticos, no todos, algunos políticos en Colombia. En segundos, Juan Fernando Cristo, hoy modelo julio del 2024, y en segundos Juan Fernando Cristo, modelo abril del 2024. ¿Me deja contarle otro tema de conversación muy rápido? Para que vean ustedes cómo se cambia de opinión fácilmente. Sí, señor, este es el más importante, el del nuevo ministro del Interior, pero hay otro, este más agradable, este más propio de redes sociales. Es tendencia Morat porque está todo listo para sus conciertos en Bogotá. Es que llegó ya el fin de semana de Morat. Sábado y domingo, Morat. Dos presentaciones en el Estadio El Campín, y por eso la tendencia, porque está todo listo. Ayer la propia banda y todos los organizadores presentaron la logística, por dónde abren puertas, a qué horas, cómo debe llegar la gente, qué puede llevar, qué no puede llevar. Todos esos datos están en el mapa publicado por el concierto, que usted también puede ver en blurradio.com, pero los bogotanos de local van a llenar 2 días el Campín, y por eso la tendencia. Vamos a llenar. ¿Usted tiene boletas? ¿Es de los afortunados? Sí, tengo boletas, pero no puedo ir. Estoy vendiendo boletas. Le tengo candidata. Sí, tengo candidata. Tengo 2 boletas Gramilla, 2 boletas Occidental. Muy bien, le tengo candidata entonces para vender esas boletas. Muy cerquita a usted. Te hago descuento. Lo negociamos porque están carísimas esas boletas, Néstor. Solo queda la reventa. Los 2 días están completamente vendidos. Estas fueron boletas que se vendieron apenas 4 días después de lanzar el concierto, y llegó la fecha. Mucha gente se está acordando que falta la boleta. Morat, la verdad, es un fenómeno en Colombia como hay poquitos. Unos niños que salieron de un colegio del norte de Bogotá, se pegaron a un par de canciones, se hicieron exitosísimos desde España y vienen ahora a Colombia. Ya nos demostraron que podían llenar 5 veces el Movistar Arena. Ahora, pues imagínese lo que va a hacer el Campín. Imagínese esta canción en el Campín. Ahí les dejo un poquito de Morat. Camila, gracias. Les cuento la historia. Juan Fernando Cristo. Este Cristo, que ya había sido ministro del Interior, tiene 59 años, origen en el Partido Liberal, muy antigavirista, cercano en su momento a Ernesto Samper y a Horacio Serpa. Fue senador de la República, vuelve a ser ministro del Interior, había dicho no a la constituyente. Su primera declaración ayer desde la Casa de Nariño es diciendo:
el principal propósito político del gobierno Petro, el presidente Petro, que también había negado lo de la Asamblea Constituyente, decía el presidente, que es una convocatoria al poder constituyente. La versión de hoy de Juan Fernando Cristo. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente bajo los parámetros de la Constitución del 91. Bajo los parámetros de la Constitución del 91. Es decir, una Asamblea Nacional Constituyente que sea fruto de un acuerdo nacional y no de la imposición de alguien contra alguien. Asamblea Nacional Constituyente que, dice el nuevo ministro del Interior, se elegiría en el próximo gobierno, se ejecutaría, se desarrollaría en el próximo gobierno, yo no sé si intentando tranquilizar o intentando que las elecciones presidenciales del 2026 estén amarradas a la elección de esos constituyentes. Si el proceso constituyente arranca hoy, veo pocas posibilidades de un acuerdo entre gobierno y oposición. Dice el ministro que no es para sacar adelante ninguna reelección. Eso sí, total contravía de lo que el mismo Cristo decía hace apenas 3 meses. Cuando el presidente Petro comenzó a hablar en el país, recorriendo el país, recuerden ustedes, hablando de una constituyente, Cristo fue uno de los más vocales, de los más visibles en contra de la idea de Petro. Y hoy cambia de camiseta y ahora está con la bandera de la constituyente, para que ustedes vean cómo se mueven los principios. La época de Juan Fernando Cristo diciendo, esto es increíble porque lo acaban de escuchar ustedes diciendo, vamos a sacar la constituyente, y hace apenas 3 meses decía lo siguiente. La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea, pero además es una idea inviable. El gobierno está lejos de contar con las mayorías que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley que convoque a esa constituyente. Una Asamblea Nacional Constituyente tiene que ser el fruto de un amplio consenso social en el país, no un instrumento para resolver las tensiones que son siempre Es decir, habituales. lo que hace 3 meses a Juan Fernando Cristo le parecía inviable, imposible, lo cito a él textualmente, mala idea, ahora le parece que es su bandera política. De ese tamaño son los principios en Colombia. Y por supuesto, apenas se posesiona, apenas comienza, apenas se abre la polémica, porque ya el gobierno se mete en campaña para sacar adelante una constituyente. Dice el ministro, la buena noticia es que van a buscar esa constituyente, la reforma constitucional de Colombia, a través de mecanismos constitucionales, no de mecanismos espurios, hechizos, de poderes populares. Le responde un exministro de este gobierno, que también fue compañero de gabinete en la época de Santos, Alejandro Gaviria. Hace apenas unos cuantos días, una semana larga, el presidente Petro afirmó con vehemencia que se había equivocado cuando invitó al centro político a ser parte del gobierno. Ahora, con el nombramiento de Juan Fernando Cristo como ministro del Interior, el presidente parece haber cambiado de opinión. En mi experiencia, sin embargo, ese nuevo acuerdo que se plantea entre liberalismo y progresismo fracasó. En mi experiencia, la llegada de Juan Fernando Cristo la celebran en el Pacto Histórico, a pesar de que antes a muchos del Pacto Histórico no les gustaba el nombre de Juan Fernando Cristo. Aquí lo que verdaderamente hay es una realineación de fuerzas políticas. De la izquierda, el senador Iván Cepeda. Me alegra la designación del doctor Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior, y creo que abre la posibilidad de materializar un acuerdo nacional, bien sea a través de un proceso de concertación que finalice en una Asamblea Nacional Constituyente o de otra figura política, pero 5:44 minutos. Ahora, de aquí en adelante, tendrán que intentar por lo menos esa frasecita que se vuelve a poner de moda, lo del acuerdo nacional, que en esas hemos vivido las últimas décadas en Colombia, intentando acuerdos, y quizá no hay país en el mundo en donde haya mayores desacuerdos políticos que este, porque aquí todo el mundo quiere imponer sus ideas. Carlos Fernando Motoa, sobre el momento político de Cambio Radical. Una propuesta del nuevo ministro de Interior que puede ser creativa, pero que no veo viabilidad,
ni tampoco cumplimiento de los principios democráticos. Lo que ha anunciado de convocar una Asamblea Nacional Constituyente diferida en el tiempo. Ese acuerdo nacional, comiencen a preguntarse ustedes, ¿es para qué? ¿Para hacer una reforma a la salud modelo Petro o para pactar una reforma a la salud intermedia? ¿Es para hacer reformas para la reelección del presidente? ¿Es una nueva constitución, un nuevo diseño constitucional para cambiarle qué a Colombia? Eso todavía no lo dice el gobierno. De los gremios económicos, el presidente de los agricultores, Jorge Bedoya. Lo primero es pertinente recordar que el mismo gobierno, desde que inició hace prácticamente 2 años, viene hablando de lograr los famosos acuerdos nacionales. Pero hasta la fecha, muy poco o nada de eso se ha visto. Entonces, no deja de resultar paradójico que el ministro del Interior ahora venga a hablar de un acuerdo nacional para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Lo segundo, como lo hemos dicho en algunas oportunidades, en nuestra opinión, no se necesita una Asamblea Nacional Constituyente. Más bien, el gobierno... Y esta es la polémica que se anticipa en el país, una asamblea constituyente. La última que tuvimos fue la de 1991, en ese momento con el M-19 desmovilizado, con los golpes del narcotráfico a la sociedad colombiana, intentando hacer un nuevo modelo político, un nuevo modelo institucional. Y tenemos la Constitución que hoy nos rige, sobre la cual hubo consenso, y es ahora la que quiere tumbar, la que quiere deshacer el gobierno del presidente Gustavo Petro. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Pues mire, la llegada de Juan Fernando Cristo al Ministerio del Interior en el gobierno Petro, cargo que ya había ocupado durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos, pues viene ahora con un mandato claro: buscar un acuerdo nacional para alcanzar una eventual asamblea constituyente que sería convocada mediante los mecanismos que establece la Carta Política de 1991 y que por los tiempos se tendría que hacer hasta el próximo gobierno. Sin embargo, este anuncio generó diversas reacciones en el Congreso. Para la senadora Paola Holguín, esto demuestra que el gobierno quiere, por cualquier camino, perpetuarse en el poder. Es muy difícil pensar en una asamblea constituyente cuando varios miembros del gobierno, incluido el propio presidente, han demostrado que desprecian la forma, que en este caso es muy importante. A propósito del gobierno, la izquierda colombiana recibe otro golpe. La Procuraduría sancionó e inhabilitó por 6 meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, que es una ficha del petrismo, pensando en las elecciones del 2026. Estamos ya a menos de 2 años de esas elecciones, así que es un golpe a un candidato en ciernes. La razón de la sanción es el famoso video cuando Quintero, siendo alcalde de Medellín, le hizo campaña a Petro publicando un video diciendo el cambio en primera. Se refería a la primera vuelta y ese es el motivo de la sanción de hoy. El cambio en primera. Y aparecía cambiando la palanca de un cambio. Él le pareció graciosísimo. Eso le costó que lo sacaran del cargo temporalmente, preventivamente 3 meses y ahora una sanción de la Procuraduría. El procurador para la vigilancia administrativa, Luis Francisco Casas. En aplicación de la conversión de la suspensión en salarios básicos, los 6 meses que se impondrán como sanción equivalen a 104.914.392 pesos, sin perjuicio de inhabilidad especial. 6 meses y 100 millones de pesos es la decisión de la Procuraduría. Sergio Barbosa. Néstor, buenos días. La Procuraduría suspendió e inhabilitó al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por 6 meses para ocupar cargos públicos, además de imponerle una multa por 104 millones de pesos. Esto luego de varias audiencias de alegatos, presentación de pruebas y un sinfín de argumentos por parte del exalcalde de Medellín. La Procuraduría tomó una decisión de fondo en este caso, pues recordemos que fue en mayo del año 2022 cuando Quintero publicó un corto video de solo 5 segundos en donde está dentro de un carro jugando con las velocidades y dice la frase el cambio en primera. En este caso, el abogado Héctor Carvajal, quien es la defensa de Quintero, dijo que no se esperaba la decisión de la Procuraduría porque creía que el exalcalde iba a ser absuelto. Bueno, pues nosotros estábamos esperando realmente una absolución por cuanto lo que se estaba juzgando era una participación en política, que está contenido en el artículo 60 del régimen disciplinario, y la Procuraduría
ha demostrado que no pudo. Finalmente, al no estar ya en el cargo, se le aplicará a Quintero la conversión de la suspensión de los meses en salarios básicos, lo que significa que el exalcalde deberá pagar una multa cercana a los 100 millones de pesos, sin el perjuicio de la inhabilidad especial que no le permite ocupar ningún cargo público durante el periodo de suspensión. Sergio Barbosa, Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles. Estás escuchando Blue Radio. Otra vez los taxistas vuelven a anunciar planes Tortuga. Ya estuvieron bloqueando el acceso ayer al aeropuerto El Dorado en la tarde de ayer miércoles y vuelven a anunciar protestas por lo mismo de siempre, por el tema de las plataformas y, dicen ellos, por la inacción del gobierno en Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, hasta con pólvora llegaron ayer en la noche sorpresivamente un grupo de taxistas, un grupo grande, a bloquear la calle 26 hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá. Lo que reclamaban era que el alcalde Galán hiciera cumplir la ley, haciendo referencia, Néstor, a las plataformas de transporte ilegal como Uber, Didi, InDriver. La amenaza de los conductores de taxi fue directa, que van a bloquear vías de la ciudad de ahora en adelante hasta que el alcalde los escuche y haga cumplir la ley. Escuchemos a uno de los taxistas que estaba en ese sitio de la ciudad. Exigimos al alcalde Carlos Fernando Galán cumpla la ley, porque nosotros como taxistas legales aquí en la capital del país, en las vías vamos a estar. Estamos aquí sobre la 26 y vamos a permanecer todos los días, planes Tortuga por todo lado, porque usted, señor Carlos Fernando Galán, no está haciendo cumplir la ley. Entre las 6:30 y las 8 de la noche llegaron los taxistas. De inmediato el distrito desplegó todo el plan para despejar la vía hacia el aeropuerto con el SMAT y grúas, por lo que los taxistas liberaron de inmediato la calle 26 ante la inminencia del procedimiento de sanción. La instrucción de las autoridades, Néstor, era clara: al mínimo amague de los taxistas de bloquear, se procedería a desbloquear, por supuesto, a la fuerza la vía, la calle 26. Hugo Espina también habló, líder de los taxistas, sobre estas manifestaciones. Hay un grupo de picaminosos que creó un grupo de autodefensas para humillar y maltratar a nuestros policiales. Con nosotros se han comunicado varios pensionados de la policía y de las fuerzas militares que están dispuestos a... Recordemos, Néstor, que estos picaminosos es un grupo de motociclistas que ha tenido incluso enfrentamientos varias veces con los taxistas en medio de estas manifestaciones. A esta hora la calle 26 ya transita con normalidad a esta hora hacia el aeropuerto El Dorado de Bogotá, Néstor. ¿Y los bloqueos serían a partir de qué momento, Felipe? Según lo que dijeron los taxistas ayer, Néstor, era que desde ayer y todos los días, en cualquier punto de Bogotá, en cualquier momento se va a activar este bloqueo. Este es el chantaje, digo, no de los taxistas, hay que ser claro. Algunos taxistas que están peleando con esta nueva modalidad contra los picaminosos. 5:54 minutos. Atención, esta mañana Hezbollah está lanzando ataques contra Israel desde el Líbano, abriendo un nuevo frente de batalla, un nuevo frente de guerra en el Medio Oriente. Desde Europa, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Y aunque la guerra continúa en el sur, es decir, en la franja de Gaza, la situación se ha puesto particularmente tensa en las últimas horas en el norte, es decir, en la zona de frontera que comparten Israel y Líbano.
esa milicia chií, Hezbollah, ha lanzado más de 200 cohetes, aunque fuentes israelíes apuntan a que serían unos 250 los proyectiles y más de 20 drones explosivos. Hezbollah ha señalado que este ataque es la respuesta a la muerte a manos de Israel de uno de sus comandantes en la localidad de Al-Hush, cerca de Tiro, en el sur del Líbano. Sería en la práctica el segundo alto mando del grupo eliminado por Israel en las últimas semanas. La tensión en esa zona ha venido creciendo en las últimas fechas, sobre todo después de que el ministro de Defensa, Yoav Gallant, el ministro de Defensa israelí, dijera hace aproximadamente una semana que si había una amenaza más por parte del Líbano, ese país volvería a la edad de piedra, una de esas amenazas que han resonado en todo Oriente Medio y que habían provocado días antes la llegada de importantes medios militares, particularmente medios blindados, que se han estacionado en la zona de frontera, en lo que parece ser algo más que una amenaza. En todo caso, la situación de tensión en Israel se mantiene, como decimos, en el norte, pero también en el sur. El primer ministro Benjamín Netanyahu tiene convocada para esta tarde una reunión del Gabinete de Seguridad. Allí tendrá que responder a la última propuesta de alto el fuego que ha recibido esta vez por Hamas sobre un posible, como digo, cese a las hostilidades en Gaza. La agencia Reuters, que cita a una fuente de la oficina del mandatario, indica que los milicianos enviaron en las últimas horas una nueva respuesta actualizada para alcanzar una tregua con Israel en la franja tras más de un mes sin avances desde que el presidente estadounidense obligase en la práctica a Israel a sentarse a negociar, Néstor. Gracias, Enrique. 5 de la mañana, 56 minutos. Hoy arrancan los cuartos de final de la Copa América. Hoy buen partido, Ecuador-Argentina. Pasado mañana el sábado, nosotros pasado mañana, Colombia contra la selección de Panamá. Esta mañana desde Estados Unidos, desde Houston, Fabio Poveda. Hola Néstor, buenos días. Lionel Messi tiene a toda la Argentina en vilo. El capitán de la selección campeona del mundo no pudo jugar el último partido de la fase de grupos ante Perú por una molestia en el aductor de la pierna derecha, pero afortunadamente ayer se entrenó sin problemas. Se le vio bastante activo, siempre cerca de su guardaespaldas, Rodrigo de Paul, que ilusiona con verlo en la formación titular hoy ante Ecuador. El director técnico Lionel Scaloni se refirió a sus posibilidades de jugar. Altera que no juegue Leo, esa en realidad, para todo el mundo, no solo a mí, y intentaremos que esté y después si no está, buscar lo mejor para el equipo, pero como siempre decimos es partido a partido y el equipo se conforma el rival y sobre todo el momento que está el rival y donde se le puede hacer daño y esa siempre fue nuestra idea. El partido Argentina-Ecuador por los cuartos de final de esta Copa América se jugará en el Estadio Energy de Houston a partir de las 8 de la noche, con la conducción arbitral del uruguayo Andrés Matonte. Desde Estados Unidos, en el cubrimiento de la Copa América, Fabio Poveda Ruiz para Blue Radio. Esta es Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos
cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, son las 6 de la madrugada, 40 segundos. Un gusto saludarlos en esta fría y seca mañana de jueves. Hoy es 4 de julio, se están cumpliendo hoy 33 años desde cuando fue promulgada la Constitución Política de Colombia. Recuerden ustedes la imagen en ese momento, Álvaro Gómez Hurtado, Horacio Serpa y Antonio Navarro firmando hoy hace 33 años la Constitución, que paradójicamente, y es el primer anuncio del nuevo ministro del Interior, la quieren reformar, la quieren tumbar. El nuevo ministro del Interior es Juan Fernando Cristo, tiene 59 años, fue samperista, fue senador, es cucuteño, hijo de una víctima en la guerra en Colombia, y anuncia con todos los bombos y platillos, con todas sus letras, una nueva Asamblea Constituyente como su principal propósito político. Lo había negado el presidente Gustavo Petro, que dijo que era un invento de los medios de comunicación. Ya es oficial, en voz lo van a escuchar ustedes, el propio ministro Cristo diciendo que buscará un acuerdo para tener una nueva constitución a través de una asamblea constituyente. Digo, la había negado el presidente Petro cuando dijo que era una mala interpretación de los medios, la asamblea constituyente, que el mismo Cristo decía que era inviable, que era imposible, que era una mala idea. Ahora será su bandera, la bandera para la segunda parte del gobierno de Gustavo Petro. Bienvenidos, muy buenos días, un gusto saludarlos. La buena noticia es que el ministro dice que esa asamblea constituyente la van a tramitar a través de mecanismos constitucionales, los de la Carta Política del 91, abandonando también la idea de una convocatoria popular, hechiza, espuria, a través de mecanismos extraconstitucionales. La nueva idea del gobierno es que la constituyente, y en consecuencia una nueva constitución, sea producto de un acuerdo político y de un proceso que debe comenzar hoy y que terminaría en el próximo gobierno en caso de que salga adelante. Una jugada rarísima porque significaría que los constituyentes para esa asamblea serían elegidos con el próximo gobierno o en las presidenciales del 2026 o durante el próximo gobierno. Cristo tendrá pues la tarea de esa constituyente y la de volver a armar mayorías para el gobierno en el Congreso para tramitar las reformas que tiene pendientes. Es decir, el gobierno buscando acuerdos para tener una nueva constituyente, pero por el otro lado seguirá su agenda de las reformas del gobierno. Cristo ya había sido ministro del Interior en el gobierno Santos y hay tantos santistas en el gobierno Petro, Roy Barreras, Benedetti, Guillermo Rivera, que el expresidente Santos tiene que salir a aclarar que no es cuota suya, que ellos no son cuotas, que él no tiene ni tendrá cuotas en el gobierno de Petro. Bienvenidos, ya les vamos a hablar de este que es el gran hecho político. Significa meter al gobierno de cabeza en el tema de la constituyente. Por otro lado, al propio gobierno se le está complicando hoy la situación en el suroccidente de Colombia por el paro de camioneros que está completando ya 3 días, bloqueando la vía panamericana, toda la frontera con Ecuador. Los bloqueos están provocando hoy aumento de precios de alimentos, restricciones en la venta de combustibles en Nariño, Cauca, Valle, Quindío, Huila y Putumayo, alza en precios de alimentos, restricciones por todo lado y muchas personas varadas en las terminales de transporte porque los buses, por supuesto, no pueden salir. Los camioneros exigen la presencia del gobierno nacional, que de momento solamente ha mandado a un viceministro
a atender el paro. Se está creciendo el efecto de ese paro. No solamente hay problemas allí en la frontera con Ecuador, también esta mañana denuncian en la frontera con Panamá que el nuevo presidente, el presidente Mulino, ya instaló vallas y alambres de púas, una especie de tapón en el tapón del Darién, para dejar represados en Antioquia y en Chocó a miles de migrantes que usan esa espesa selva para llegar a los Estados Unidos, para atravesar el Urabá antioqueño. Lo había prometido el presidente Mulino en campaña y es lo primero que está haciendo después de su posesión. Tienen pendiente el presidente Petro, él y Mulino, un nuevo encuentro. Y a propósito del petrismo, les voy a contar de un golpe, en realidad 2 golpes, al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Procuraduría lo sancionó y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos. Es cierto, apenas son 6 meses, pero puede afectar su candidatura presidencial. Por eso Quintero está tan activo en redes sociales diciendo que este es un golpe a la democracia. Le están cobrando a Quintero lo del cambio en primera, que él vio como una travesura en campaña, el alcalde de Medellín metiéndose en la campaña electoral, y ese es el precedente que está sentando la Procuraduría, que los alcaldes no pueden meterse no de frente en las campañas. En ese momento le pareció divertidísimo a Quintero el videíto aquel de el cambio en primera, y por eso, por la participación en política, dice el alcalde que esa decisión es corrupta y un zarpazo a la democracia. El segundo golpe es para su movimiento Independientes y para quien fue su candidato a la alcaldía. El Tribunal de Antioquia declaró nula la elección del concejal Juan Carlos Upegui, que no podía ni siquiera ser candidato a la alcaldía porque su padre tenía un contrato con una universidad, con una entidad pública de Medellín, y eso lo deja como un candidato inhabilitado. Así que Quintero está recibiendo 2 golpes, él pensando que iba a ser el reemplazo de Petro en el 2026, cada vez más lejana esa posibilidad. Hablando del gobierno, el presidente no solo cambió al ministro del Interior, decidió también sacar al comandante de las fuerzas militares. Sale el general Elder Giraldo, hace un mes había salido el comandante del ejército, y ahora lleva al almirante Francisco Cubides, que es comandante de la Armada, como nuevo comandante de las Fuerzas Armadas de Colombia. Será la tercera vez en la que el máximo comandante militar en Colombia es un almirante. Se va el general Giraldo, dejando, la verdad, una muy difícil situación de orden público y unas fuerzas militares totalmente resquebrajadas. Entre otras cosas, con el dominio de disidentes de las FARC y de grupos de delincuentes en buena parte del país. Hablando de esos disidentes en Cauca, hay un ataque con drones que deja 3 militares heridos, otra vez en el Plateado, que es un corregimiento de Argelia, y en el Meta, en San Juan, esos mismos disidentes impusieron el toque de queda y multas a dueños de los locales que las incumplan. Bienvenidos, son las 6 de la mañana, 7 minutos. Es un gusto saludarlos, acompañarlos en este amanecer. Hoy elecciones en Gran Bretaña, votan 46 millones de británicos para tumbar seguramente el gobierno de los conservadores Tories, que se van del gobierno, y llegan seguramente los laboristas, 46 millones de una jornada histórica, porque será el regreso desde 2005 del laborismo, muy golpeado de la época del Brexit. Y en Estados Unidos el presidente Biden se compromete a seguir en campaña hasta el final, intentando aplacar el fuego de quienes le están pidiendo que renuncie y que haya otro candidato para enfrentar a Trump del Partido Demócrata. Bienvenidos, aquí estamos para acompañarlos en este jueves 4 de julio, Día de la Constitución, pero también Día de Nueva Constituyente impulsada por el gobierno Petro. Enseguida, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. La búsqueda de un acuerdo nacional de verdad que permita explorar hacia el futuro la posibilidad de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Tras varios días de incertidumbre, el presidente Gustavo Petro anunció que Juan Fernando Cristo será el nuevo ministro del Interior, quien repite en el cargo tras haberlo ocupado durante el segundo mandato de Juan Manuel Santos. El nuevo ministro confirmó que una de sus tareas principales será la de buscar acuerdos para convocar una Asamblea Nacional Constituyente. Un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar
terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno. Este primer anuncio de Cristo como nuevo ministro del Interior hizo que llegaran todo tipo de reclamos, no solo porque había criticado al gobierno de Petro, sino porque se había mostrado en contra de su propuesta de una constituyente. Hace un mes exactamente había dicho que era algo completamente absurdo. La propuesta del presidente Gustavo Petro de convocar una Asamblea Nacional Constituyente es una mala idea, pero además es una idea inviable. El gobierno está lejos de contar con las mayorías que se necesitan en el Congreso para aprobar una ley que convoque a esa constituyente. Diversas reacciones políticas suscitó el anuncio del ministro Cristo. El representante por Centro Democrático, Hernán Cadavid. Juan Fernando Cristo es un viejo conocido de la maña política. Hasta hace algunos días decía que una constituyente no era procedente en Colombia. El senador del Pacto Histórico, Iván Cepeda. Creo que abre la posibilidad de materializar un acuerdo nacional. Juan Carlos Wills es el vocero del Partido Conservador. Bueno, con la bienvenida del ministro Cristo es evidente que la estrategia política de este gobierno es tratar de acercarse al Congreso de la República para sacar tan anhelada Asamblea Constituyente que quiere el gobierno nacional. En medio del remesón en el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro confirmó que el general Elder Giraldo dejará de ser el comandante de las fuerzas militares, quien, recordemos, estaba desde el inicio del mandato presidencial. En su reemplazo llega el almirante Francisco Cubides, actual comandante de la Armada Nacional. Petro le agradeció a Giraldo su apoyo en los procesos de paz y aseguró que va a continuar su carrera en el exterior. El cambio en primera. La Procuraduría sancionó e inhabilitó por 6 meses al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por participación en política tras la publicación del video sobre el cambio en primera durante la campaña presidencial de 2022. Además de la sanción, a Quintero se le impuso una multa de 104 millones de pesos. Así respondió el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero. La Procuraduría, que nunca pudo encontrar un acto de corrupción en nuestra contra, se justificó finalmente en que había puesto un trino. Solo eso pudieron decir, un trino que dijeron que era participación en política, pero que ni siquiera de forma objetiva pudieron probar eso. Entre tanto, el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nulidad en la elección del concejal y ex candidato a la alcaldía de Medellín, Juan Carlos Upegui. La decisión se da en medio del proceso que se lleva en su contra por presuntamente estar inhabilitado para participar en las elecciones regionales del año pasado. Se agudiza la crisis en la frontera con Ecuador. Los bloqueos de camioneros ya generan desabastecimiento y alza en el precio de alimentos. Asimismo, hay restricción en ventas de combustible y hay viajeros estancados en las terminales de transporte. Hay 630 viajeros varados aquí en el terminal de Ipiales, pero lo que más conmueve son los niños. Hay bebés de 20 días de nacidos y ya se empezaron a registrar los primeros desmayos. Así como estamos, sí estamos fregados, oiga. Estamos fregados, ya tocará es que buscar otra cosa que hacer. La gruesa están comprando a 150, el bulto a 120, 130. La pollera esa están comprando a 90 y 115, 120. Antes era 70, 80 mil pesos. Habla José Almílcar Pantoja, el alcalde de Ipiales. Ya tenemos desabastecimiento de combustible en el municipio de Ipiales. De igual manera, todos los productos agrícolas que salen de aquí de esta zona, la papa, la arveja, los productos lácteos, pues son los que van a afectar de primera mano. Noticias Caracol entrevistó al polémico contratista, el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. Contó quién le pidió la coima para quedarse con el contrato de los carrotanques y reveló cómo entregó una millonaria suma a un intermediario. Bueno, hay que aclarar que no son 7.200 millones como usted dice. Es un contrato donde pidieron un porcentaje del 12.5% y el 1.5% para ese contrato. ¿Cómo usted le entrega esa comisión al señor Sneider Pinilla? Me buscan funcionarios de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo para cumplir un contrato, que es hacer un contrato de carro-tanque. Amotinamiento en el centro de traslado por protección de la policía en Soacha. 11 personas resultaron heridas en medio de los enfrentamientos entre la fuerza pública y decenas de privados de la libertad que atacaron hasta con piedras a los policías que adelantaban un operativo en el centro de detención. El coronel Belkin Villarreal, comandante operativo de la policía en Soacha. La alteración estuvo motivada por el inconformismo de ellos. Este procedimiento es rutinario, nosotros lo realizamos cada mes y obviamente tiene un propósito y es la búsqueda, el hallazgo de elementos prohibidos al interior de la celda y ellos se opusieron a la realización del procedimiento por parte de la policía, comenzaron a lanzar piedras. El huracán Benny se aleja de las costas colombianas y se abre paso entre las islas del Mar Caribe. Por esto, en la isla de San Andrés, más de 800 hombres y mujeres de las fuerzas militares están en máximo grado de alistamiento entre
tanto, en las últimas horas fueron evacuados 31 infantes de Marina de Los Cayos del Norte. No podemos seguir financiando el costo económico y social que la inmigración ilegal masiva genera al país, con la consiguiente vinculación de organizaciones criminales internacionales. Panamá no será más un país de tránsito para los ilegales. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, llegó al poder y pocas horas después de su posesión se conocieron sus primeras medidas al anunciar el cierre de 3 pasos de migración que eran de uso frecuente a las personas que hacen el tránsito desde Colombia por el tapón del Darién hacia Centroamérica. Ya existe preocupación en Chocó y Antioquia con la instalación de unas vallas de alambres de púas que, según desde el lado colombiano, están siendo instalados por parte del gobierno panameño, lo que generaría un represamiento de migrantes. Somos víctimas del desplazamiento forzado. Invertimos en los taxis y nos están quebrando por culpa de los alcaldes que no hacen nada aquí en la capital del país. Los taxistas de Bogotá se tomaron nuevamente las calles. En la tarde del miércoles activaron un plan tortuga sobre la calle 26 para llamar la atención del alcalde Carlos Fernando Galán. Según esto, en contra de los abusos de los moteros, de las aplicaciones en contra de los policías. En Estados Unidos, pese a la presión para que el presidente Joe Biden renuncie a la reelección, la Casa Blanca confirmó que no se retira. Sin embargo, las encuestas no le favorecen. El enfoque del presidente es cómo continuar haciendo su trabajo y cualquier otra cosa que escuchemos o que se informe es absolutamente falsa. Joe Biden es nuestro candidato. Le ganamos a Trump una vez, le vamos a ganar otra vez. Millones de británicos empezaron a votar a las 7 de la mañana, hora de Londres, una cita con las urnas que promete emociones intensas. Las encuestas ponen a los conservadores 20 puntos por debajo de los laboristas y así se ha mantenido inalterable por 6 meses. Eso no ha impedido que el actual primer ministro Rishi Sunak haya hecho campaña hasta el último minuto. We have urgent work to do, my friends, because at this point now we only have a day left to save Britain from the danger of a Labour government. Los primeros resultados recién se van a conocer a primera hora del viernes. Hoy iniciarán los cuartos de final de la Copa América con el partido entre Argentina y Ecuador, donde el albiceleste, quien llega como gran favorita, buscará prolongar un invicto a 17 partidos sin caer ante Ecuador en Copa América, mientras que los ecuatorianos se jugarán el todo por el todo. Así lo reseña su capitán, Ener Valencia. Es el partido más importante que tenemos. Para mí es el partido más importante de mi carrera y lo tomo así que no hay un mañana. El pitazo inicial se dará a las 8 de la noche en el Energy Stadium en Houston, Texas, compromiso que podrá seguir por la señal de Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www. Esta es Blue, más que radio. Los efectos del paro de camioneros en el suroccidente de Colombia comienzan a sentirse más allá. Ya hay escasez de alimentos, hablan los comerciantes allí, en esos departamentos Nariño, Cauca, Valle, inclusive Quindío, de pérdidas de más de 20.000 millones de pesos diarios. Producto de la escasez, no hay combustible, cerraron los comercios, las plazas de mercado se están quedando sin alimentos y los campesinos están intentando desde ayer atravesar trochas para sacar sus productos.
y como si fuera poco, los efectos, los aumentos de precios los vamos a sentir en todo el país. Sobre el paro de esta mañana de camioneros, entrando al tercer día, Hugo Mario Palomar. Néstor, después de 4 días de bloqueos de camioneros en Nariño, se están registrando ya escasez de algunos alimentos en municipios del Valle, Cauca y Quindío. A las plazas de mercado de esos departamentos no llegaron esta mañana toneladas de alimentos que se cultivan en el sur del país, como la papa, la cebolla cabezona, la lechuga batavia, la zanahoria y la arveja, entre otros. El precio del bulto de la papa parda, por ejemplo, subió de 170.000 pesos a 230.000 pesos, y el bulto de papa amarilla subió de 120.000 pesos a 200.000 pesos, según lo comenta Oliver Medina, jefe de precios de la Central de Abastecimiento del Valle, Cabaza. Tenemos en estos momentos problemas de abastecimiento aquí en el principal centro de acopio del suroccidente colombiano. Es decir, estamos a la espera de 2.800 toneladas de alimentos, de las cuales nos han ingresado hasta el momento 2.173. Siendo en estos momentos el grupo de la papa y todos los productos que vienen del sur del país los productos más afectados en el comportamiento. En carreteras de Cauca y Nariño hay 7 tractomulas con 170 toneladas de productos lácteos que podrían perderse en las próximas horas si no se levantan los bloqueos. Las pérdidas son millonarias, 50.000 litros de leche no han podido ser recogidos en Pasto y llevados a otras regiones del país. Las pérdidas superan los 100 millones de pesos de acuerdo con los comerciantes de lácteos en esta zona de Colombia. También hay productos de exportación que empresas de Colombia envían a Ecuador que están represados en carreteras de Valle, Cauca y Nariño, como insumos médicos, también azúcar y café. Lo confirma el presidente del Comité Intergremial del Valle, Juan Manuel San Clemente. Nos preocupa entonces que permanezca bloqueadas estas vías y se afecte también el comercio internacional hacia el mercado del Ecuador. Instamos al gobierno nacional a que establezca una mesa que permita la resolución de estas dificultades y fluya de nuevo el tránsito por estas vías importantes para el país. En las terminales de transporte de Cali, de Popayán, de Armenia y otras ciudades de esta región permanecen cientos de personas que no han podido viajar hacia Pasto y Ecuador. Están a la espera de que hoy una comisión del gobierno llegue al departamento de Nariño para iniciar un diálogo con los camioneros y levantar así los bloqueos en la carretera panamericana entre Pasto y Chachagüí, y también en el puerto internacional de Rumichaca en la frontera colombo-ecuatoriana. Néstor. Gracias, Hugo Mario. 5 puntos de bloqueo allí en la vía panamericana, 6:21 minutos. Hoy es 4 de julio. Más paradójica no podía ser la situación en Colombia, Felipe. Hoy está de cumpleaños la Constitución y el anuncio del nuevo ministro del Interior es una asamblea constituyente, por supuesto, para cambiar esta Constitución, que tanto hemos celebrado, una Constitución que abrió tantos caminos. Ahora ya oficialmente, sin máscaras, sin tapujos, el gobierno dice el principal propósito de la bandera política para el segundo periodo del gobierno Petro es cambiar la Constitución a través de una asamblea constituyente. La verdad fue un cambio bastante drástico, ¿no? Porque es que no han pasado 4 meses, no menos, desde que lo vimos al exministro, en ese momento al exministro Cristo, decir, Felipe, repitan conmigo, la constituyente, no sé qué. Es inviable, Felipe decía que era inviable, imposible y mala idea. Y ahora el mismo personaje, Juan Fernando Cristo, que decía eso hace 3 meses, anuncia que su propósito político es sacar una asamblea constituyente. Repitan conmigo, Felipe, la política es dinámica, la política en Colombia es impredecible. La política es dinámica. Ahora, no tengo todavía claro si fue Petro el que convenció al ministro Cristo de hacer la constituyente en los términos que establece la Constitución política, o fue viceversa, porque esto fue después de una conversación, ¿no? Usted puede, Felipe, leerlo de las dos maneras. La buena noticia es que Cristo dice, vamos a intentar una asamblea constituyente a través de los mecanismos constitucionales. Y eso puede ser antipático, cambio de opinión, cambio de principios, lo que sea, pero eso es perfectamente legítimo, si es a través de mecanismos legales y constitucionales, ¿cierto? Sí, ahora, ¿para qué? ¿Para cuándo? ¿Cómo la quieren hacer? ¿Qué pretenden modificar? Esto, es decir, los mete aún más en el modo campaña, ¿no? Ahora, Felipe, pregúntese, ¿cuál es el acuerdo que van a buscar? ¿De qué tamaño
está la tajada de esa constituyente que podría sacar la izquierda o la derecha o el centro, porque esto automáticamente dice estamos en modo asamblea constituyente. Néstor, 6 de la mañana. Me permite una pregunta. Señor. Es que yo, cuando usted me habla de constituyente, yo la única experiencia que tengo es la de Chile. Sí. ¿Se acuerda usted que se hizo una constituyente que resultó más conservadora, que casi que echó hacia atrás y que entonces después se tuvo que votar? Puede pasar. ¿Esa puerta podría abrirse así, que volviéramos a la del 86, por ejemplo? Puede pasar perfectamente, padre, que el presidente intenta una cosa, pero se abre la puerta de la constituyente y puede salir para cualquier lado. ¿Puede traer la reelección una asamblea constituyente? Sí, señor. Pero la reelección no es solo para Petro. Reelección para Uribe, reelección para Santos, reelección para Duque. Puede abrir la puerta a una constitución más conservadora para eliminar derechos, también puede ser. Es decir, les pasó en Chile, es un buen recorderis el suyo, en Chile también un presidente Boric que llegó al poder aupado por los paros y por las protestas de la izquierda en Chile, con una narrativa muy parecida a la de Petro en Colombia. Es decir, puede que sigamos también el ejemplo de Chile en ese sentido. Son las 6:24, escuchen ustedes la versión de hoy, 4 de julio, 33 años hoy de la nueva Constitución, llega el ministro del Interior a decir, queremos tumbar, de eso se trata al fin y al cabo, la Asamblea Constituyente, queremos una nueva Constitución. Andrés Carmona. Néstor, buenos días. Tras varios días de incertidumbre, luego del anuncio de la salida del ministro del Interior Luis Fernando Velasco y de barajarse varios nombres en el sonajero, finalmente el presidente Gustavo Petro presentó al país el nombre de la persona que va a ocupar la cartera política para este segundo tiempo de su mandato. Se trata de alguien que ya ha ocupado la cartera en el pasado, que ha sido reconocido por ser un gran articulador político y por haber logrado con éxito el denominado fast track legislativo durante la aprobación de los acuerdos de paz con las FARC. Se trata de Juan Fernando Cristo. El exministro del gobierno Santos llega ahora a lidiar con un Congreso que con hostilidad tuvo que enfrentar derrotas como la reforma a la salud y la reforma educativa, pero que ha podido avanzar a paso lento en la aprobación de otras leyes como la reforma pensional y la laboral. El nuevo ministro, de forma inédita, dio su primera declaración a los medios de comunicación desde la misma Casa de Nariño. Allí informó que no solo cumplirá el mandato del presidente de poner en funcionamiento el poder constituyente, sino que habló claramente de la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente con todas sus letras. Un acuerdo nacional que eventualmente puede o no, y eso surgirá de las conversaciones, terminar en una constituyente que no se convocaría ni elegiría. Sería un proceso que comienza ahora y que si llegamos a un acuerdo político nacional se elegiría en el próximo gobierno, no en este gobierno. Lo curioso es que hace tan solo unos meses, cuando el presidente lanzó esta idea desde Puerto Resistencia en Cali, el mismo Cristo, en varias declaraciones y trinos, la rechazó y la calificó como una idea inviable. A mí me parece que todos los colombianos estamos perdiendo el tiempo en la discusión de la constituyente. Creo que eso no va para ninguna parte. La constituyente hoy es absolutamente inviable, no tiene ningún futuro. Nos equivocamos gastando tiempo en un debate inútil, estéril, que no va a llevar a ninguna parte. Ojo, digo, la constituyente hoy. Otros de los puntos prioritarios del nuevo ministro son el proceso de descentralización territorial, la agenda legislativa y la implementación de los acuerdos de paz, algo en el que el presidente ha insistido no se ha cumplido por culpa del mismo Estado. La implementación del acuerdo de paz con las FARC. Ese ha sido un tema de bastantes horas de conversación con el presidente. Él ha reiterado su compromiso con la implementación del acuerdo de paz. Hay avances, pero también hay tareas pendientes y desde el ministerio vamos a asumir esa responsabilidad y a coordinar las tareas con todos los funcionarios que han venido con gran esfuerzo y compromiso haciendo esa tarea. Justamente frente a la política de paz total, el ahora ministro también señaló en el pasado que el principal pecado de esta política del gobierno era adelantar diálogos con organizaciones como la Segunda Marquetalia, que representa a aquellas personas que habían traicionado el Acuerdo de La Habana. Desde el Congreso
Congreso recibieron la llegada del ministro Cristo de diversas formas. Para el pacto histórico, la posibilidad de lograr un acuerdo nacional en torno a la política social del gobierno es lo que debe prevalecer por encima del método que se escoja para refrendarlo. El senador Iván Cepeda. Y sobre todo que ese diálogo concluya en soluciones que tengan un consenso nacional y que permita que, sea cual sea la figura política que se adopte para refrendar o para validar esas iniciativas, pues cuente con el respaldo de todas las fuerzas políticas, sociales, económicas, y también que incluya los diálogos que se están haciendo y los acuerdos con los grupos armados. Sin embargo, desde la oposición, la principal preocupación es que este cambio de idea del ministro Cristo refleje que el gobierno está dispuesto a hacer cualquier cosa legal o ilegal para perpetuarse en el poder. La senadora por el Centro Democrático, Paola Holguín. Es muy difícil pensar en una asamblea constituyente cuando varios miembros del gobierno, incluido el propio presidente, han demostrado que desprecian la forma, que en este caso es muy importante porque es parte de la democracia y el Estado de Derecho. En lo que sí coinciden la mayoría de congresistas es que esto podría convertirse en un nuevo globo del gobierno, ya que el plazo establecido por el ministro de que se convocaría a la constituyente para el próximo gobierno desviaría la atención frente a otras problemáticas necesarias para discutir al interior del legislativo, y que esto es más el adelanto del inicio de la campaña electoral de 2026, siendo un camino para que el proyecto del presidente Petro se reelija. Andrés Carmona, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 30 minutos. Con el nombramiento de Juan Fernando Cristo como nuevo ministro del Interior, el presidente Gustavo Petro intenta mantener un punto de contacto con los sectores políticos tradicionales para buscar consensos con el fin de sacar adelante sus reformas en el Congreso, ahora que comienza el segundo tiempo de su gobierno. Cristo es un político tradicional, liberal de origen, santista en su última época y en teoría con posiciones políticas de centro, y decidió aceptar la invitación del presidente Gustavo Petro para reemplazar a Luis Fernando Velasco en la difícil tarea de liderar la estrategia política del gobierno nacional. Ha llamado la atención, como lo hemos dicho, que hasta hace pocas semanas Juan Fernando Cristo criticaba con vehemencia la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, luego de los primeros anuncios del presidente Gustavo Petro en ese sentido, mientras que este miércoles, en su primera comparecencia ante los medios de comunicación como ministro, anunció que el eje de su desempeño como jefe de la cartera del Interior será la búsqueda de lo que llamó un gran acuerdo nacional para avanzar justamente hasta lo que él criticaba, que es una asamblea constituyente. Hay muchas preguntas sobre los motivos que llevaron a Juan Fernando Cristo no solamente a aceptar el cargo de ministro del Interior, sino también a cambiar sus principios frente a lo negativo que en su opinión implicaba la búsqueda de una constituyente para modificar, por supuesto, la Constitución de 1991, que a propósito hoy, 4 de julio, está cumpliendo 33 años desde su firma. En la práctica, significa todo esto que a 2 años de terminar el mandato de Gustavo Petro, definitivamente entraremos en modo campaña electoral, con un gobierno buscando supuestamente consensos con sectores políticos, económicos y sociales, pero que por debajo de la mesa agitará sus bases y busca consolidar una aspiración para que los colombianos elijan en 2026 a un presidente afín al proyecto político petrista. No es claro cuál será el futuro y la respuesta de sectores políticos independientes y opositores frente a esta propuesta de un acuerdo nacional, sobre todo teniendo en cuenta que evidentemente la campaña rumbo a las elecciones del 26 polarizará los votos entre quienes están a favor y en contra de una constituyente que se convertirá en el principal tema de campaña, lamentablemente, porque dejará por fuera los verdaderos asuntos que preocupan a los colombianos. Entre otras cosas, hay dudas sobre cuál será el futuro de la reforma a la salud, de la reforma laboral, de la reforma a la justicia y de la reforma educativa, entre otras, que en teoría deberían ser presentadas por el gobierno el próximo 20 de julio ante el Congreso. Por otro lado, y hablando de cambios importantes en la estructura primaria del Estado, el presidente Gustavo Petro removió de manera sorpresiva de su cargo como comandante general de las fuerzas militares al general Elder Giraldo y nombró en esa posición al almirante Francisco Cubides, hoy comandante de la Armada Nacional. Curiosamente, este cambio, que es de fondo, se produce 2 semanas después del operativo militar en el que fue abatido alias Hermes, cabecilla criminal de la Segunda Marquetalia, cuya muerte fue lamentada por Oti Patiño, alto comisionado de paz, quien dijo en su momento que incluso esa actuación también había sido lamentada por el presidente de la República. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue.
6 de la mañana, 33 minutos. Esta mañana, más que nunca, el discurso de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, se parece al de Gustavo Petro, el de la época de alcalde de Bogotá, los dos con el sueño de ser presidente. Quintero Calle amanece atacando a la Procuraduría, a la que acusa de corrupta y de darle un zarpazo a la democracia porque los suspendieron, multaron e inhabilitaron por 6 meses por la jugadita de su campaña, esa que hizo en Medellín, mostrando el apoyo al presidente Petro en la campaña de 2022. El famoso video publicado el 9 de mayo de 2022, el del cambio en primera, él montado en un carro que en su momento le costó una suspensión del cargo de alcalde y ahora le cuesta esta inhabilidad para ejercer cargos públicos. Así Quintero copia el argumento del hoy presidente Petro e insista que la Procuraduría no puede sancionar a funcionarios elegidos por voto popular. Se les olvida, sobre todo al exalcalde Quintero, que la Procuraduría sí puede sancionar e investigar disciplinariamente a funcionarios, pero no los puede tumbar. Esa fue una decisión que ratificó además el Consejo de Estado en un fallo de la Corte Constitucional de febrero de 2023. La decisión de la Procuraduría contra Quintero es de primera instancia y claro, Quintero va a apelar, pero la Procuraduría se mantiene en que el exalcalde aprovechó su investidura en esa contienda electoral. Lo que es innegable, más allá del video o de los trinos, el exalcalde participó en política, no solo en las elecciones presidenciales. Lo inhabilitan por el video, pero también por 2 trinos en los que mostraba, primero, que había votado por la consulta presidencial del Pacto Histórico y otro en el que instó a un recuento de votos para esa colectividad. Parece difícil de creer, con tantas investigaciones en su contra, incluso por corrupción y uso de plata pública en campañas políticas, que Quintero termine cayendo a manos de la Procuraduría por su travesura de un video de apenas unos segundos, que no es el único golpe. Quintero amanece con otro, el de su amigo y el que era su candidato a la alcaldía, el concejal Juan Carlos Upegui, a quien el Tribunal Administrativo de Antioquia declaró nula su elección. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 35 minutos. Segundo jalón de orejas en menos de una semana para Colombia por cuenta de firmas calificadoras de riesgo. Primero fue Moody's, que disminuyó la perspectiva sobre la calificación crediticia del país. Y ahora el llamado de atención lo hace Fitch Ratings. Esta última firma no está tomando decisiones sobre la calificación de Colombia, pero a través de un pronunciamiento deja ver las cosas que no le están gustando. Para Fitch es evidente el deterioro que han tenido las finanzas públicas ante el estancamiento de la economía, unos ingresos por debajo de las metas del gobierno y presiones generadas por un gasto público elevado. Todo esto, en palabras de la calificadora, dificulta el cumplimiento de la regla fiscal. Aquí es importante que tengamos en cuenta que estos conceptos que emiten las calificadoras no son para los extraterrestres, no señor. Esto nos pega a todos. Entre mejor calificados estemos ante estas firmas de nombres extraños, en el fondo mostramos que somos organizados y juiciosos con las finanzas del país y con el manejo de la economía, y esto produce confianza. Entre mejor calificados, mejor nos ve el mundo, se atrae la inversión, llegan empresas, capitales y nos financiamos a mejores tasas de interés y toda la economía se beneficia. Y al contrario, entre peor nos califiquen, aumenta la desconfianza, no llega la inversión deseada, el sector público, las empresas y los ciudadanos terminamos pagando intereses más altos por las deudas y se resiente la economía. Para entenderlo mejor, si una firma de estas nos mueve la calificación, después de una serie de acontecimientos usted va a sentir el impacto en su tarjeta de crédito o en su préstamo hipotecario y demás, solo para citar uno de los tantos efectos. Muestra de ello es lo de Moody's, que arrancó la semana pasada poniendo en negativa la perspectiva sobre la calificación de Colombia, causando un efecto dominó sobre las calificaciones de empresas y ciudades como Bogotá, que también están recibiendo una perspectiva negativa. Claro, ambas firmas valoran los esfuerzos del equipo de Hacienda por reconocer los errores y tratar de poner la casa en orden, recortando los presupuestos y saneando deudas del pasado para, por encima de cualquier cosa, cumplir con la regla fiscal. Pero falta mucho orden todavía. Ni Fitch ni Moody's nos han bajado la calificación, pero ahí están quedando sus advertencias. Ya será el gobierno el que se encargue de calmar sus miedos, actuando con responsabilidad fiscal, entendiendo que no hay gasto sostenible sin los ingresos correspondientes. Pero por eso, hasta el momento, solo nos están jalando las orejas. María Camila Orozco es periodista.
está en Mañanas Blue. Ya son las 6:38 de la mañana. Si a usted le gusta el aguardiente, especialmente el Real Amarillo, tome nota porque la siguiente información es de su interés. El Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme la salida de este aguardiente que produce y comercializa la fábrica de licores de Antioquia. Tiene prohibido, entre otras cosas, su distribución porque puede confundir al consumidor puntualmente con el de Manzanares. Las botellas de este licor, repito, aguardiente Real Amarillo, nunca más van a volver al mercado por su similitud con el aguardiente amarillo de Manzanares que fabrica la licorera de Caldas, que terminó ganando este pulso con esta decisión que es de segunda instancia. El pleito, que fue por la similitud en el color amarillo del trago, el diseño de la botella y su estampado con las letras verdes, que era muy parecido al de Manzanares, fue la razón por la que la Superintendencia de Industria y Comercio a finales de 2023 inició su retiro del mercado. Así llegó este pleito de dos grandes al Tribunal Superior de Bogotá, que tomó la decisión con el argumento de que la FLA, al momento de ejecutar el lanzamiento de su aguardiente, no hizo un esfuerzo mayor para que su producto se diferenciara del que ya tenía un reconocimiento en el mercado. Esta novela entre productores de licores termina con la decisión de sacar a la FLA con este producto del mercado por violar los derechos de propiedad industrial de la licorera de Caldas y por competencia desleal, por explotar la reputación ajena, por la tradición, por los años que ya tenía de reconocimientos este licor amarillo de la licorera de Caldas. Tras la prohibición de vender aguardiente Real Amarillo, la FLA intenta reponerse de este golpe apostándole al aguardiente verde para conmemorar los 35 años de la primera Libertadores de Atlético Nacional. Ya anunciaron que van a tener una botella de edición limitada. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 42 minutos. Para ser feliz es esencial aprender a trabajar en equipo, ya que las dimensiones fundamentales de la vida se basan en relaciones de equipo. La pareja, la familia, los amigos y por supuesto el proyecto laboral está determinado por este tipo de relaciones. El ególatra cree que puede ser feliz como un lobo solitario. Ese pronto enfrentará las consecuencias de ser vulnerable y limitado. Es el equipo el que fortalece a los seres humanos y les permite crecer.
Por eso, en este momento quisiera insistir en la necesidad de trabajar en las habilidades personales que nos permiten construir relaciones respetuosas, funcionales y emocionantes en los equipos a los que pertenecemos. Al fin y al cabo, se trata de sumar la diferencia tras un objetivo que satisfaga a todos, descubriendo siempre las posibilidades de la complementariedad requerida. Está claro que un grupo no es un equipo, porque este es simplemente un grupo o un conjunto de personas que están juntas, pero que no necesariamente tienen un objetivo común, ni trabajan juntos para lograrlo. Un equipo, en cambio, sí tiene un objetivo común y trabaja de manera coordinada para lograrlo. ¿Qué hay que trabajar en la vida en equipo? 1, definir el objetivo común. 2, seleccionar a los miembros del equipo. Este es el punto bien importante. Crear un plan de trabajo, establecer normas de comunicación, fomentar la confianza y el respeto, reconocer y recompensar el éxito. Aprender desde la humildad a formar parte de los buenos equipos de la vida le garantizará a vivir en felicidad, porque podrás ir más lejos de lo que tú solo puedes alcanzar. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Copa y nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Les contamos a partir de este momento las noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos, aquí está el resumen. Lo preparamos en voz. Claro. Pero la factura la Vamos con las noticias, una agenda cargada de información. Sin pena, sin pena. Se queda con la factura.
Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiro. Rezando rosario y yo... 6 de la mañana, 48 minutos, sin ningún rodeo, sin ambajes, sin ninguna ambigüedad. El nuevo ministro del Interior, que es el encargado de los temas políticos en el gobierno, anuncia un diálogo nacional para sacar adelante una asamblea constituyente. El nuevo ministro del Interior está aquí, es Juan Fernando Cristo, fue senador, ya había sido ministro del Interior, ha sido embajador, tiene una amplia experiencia en el sector público en Colombia y ahora llega para la segunda parte, para la etapa final del gobierno Petro. Señor ministro Cristo, buenos días, ministro. Néstor, muy buenos días, un saludo especial a usted, a los compañeros en la mesa y a todos los oyentes. Ministro, ¿qué pasó con el Juan Fernando Cristo que hace 3 meses decían, repitan conmigo, es inviable una asamblea constituyente, al Juan Fernando Cristo de ayer que anuncia una asamblea constituyente? No pasó absolutamente nada, sigue siendo el mismo. El Juan Fernando Cristo que dijo, repitan conmigo la inviabilidad de la constituyente, era el que decía y sigue pensando que una constituyente no es posible en Colombia sin un acuerdo nacional, que una constituyente no es posible en Colombia ya durante el periodo del presidente Petro, y que precisamente se tiene que trabajar como se hizo hace 35 años, precisamente hoy se está celebrando esos 33 años tal vez de la Constitución 33, así es, del 91, en un proceso de diálogo abierto que permita que este país asuma sin timideces cuáles son las reformas que se tienen que hacer y si es posible utilizar la Constitución Nacional para hacer una constituyente acotada a unos temas que están necesitando reforma en el país y que están bloqueados hace tiempo en el Congreso de la República y en el país en general. Yo creo que las reformas hay que hacerlas. Yo he defendido que no podemos descartar la idea de una constituyente desde hace tiempo. Sigo pensando lo mismo y sigo pensando que tiene que ser fruto de la unión de todos los colombianos, de un acuerdo nacional y no de la imposición de un sector a otro. Discúlpeme, le hago la pregunta. Usted hace 3 meses utilizó las siguientes expresiones, los siguientes adjetivos. Usted dijo que era imposible, inviable y mala idea una constituyente, refiriéndose a la propuesta de Petro, del presidente Petro. ¿A qué constituyente se refería usted? ¿Cuál es la que le parece inviable, imposible y mala idea? A la constituyente que se generó la idea hace 2 o 3 meses, que era una constituyente impuesta, vuelvo y digo, por un sector a otro, que era una constituyente fruto de un poder constituyente que no se reflejaba en un proyecto de ley presentado al Congreso para convocar una asamblea y en la búsqueda de consensos en el país. Mire, Néstor, es que reformar la Constitución es una tarea muy, muy compleja. Nosotros lo hicimos en el Ministerio del Interior a través del Congreso en la reforma del equilibrio de poderes y fue una tarea ardua de consensos. Y eso es lo que tiene que intentarse y el mandato que me ha dado el presidente de la República después de conversar con él largamente sobre estos temas es que inicie contacto con los partidos políticos, con los gremios, con los empresarios, con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias para estudiar la posibilidad, para determinar cuáles son las reformas que necesita este país y si esas reformas se pueden hacer a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Ministro, vamos a comenzar esos diálogos. Yo estoy aquí leyendo entre líneas. Es decir, señor ministro Cristo, usted habló y convenció al presidente Petro, es lo que le entiendo, de que no puede haber una constituyente por decreto. Es que yo creo que el presidente, ahí es donde yo creo que hemos entrado en esto, en el país, en una polarización y una radicalización de todos los sectores. No nos estamos escuchando
estamos demostrando como sociedad una incapacidad total para construir consensos y empezamos a imaginarnos fantasmas. Cuando se posesionó Petro, no, pero no es un fantasma, ministro, no por lo menos imaginario. No, Álvaro Leiva, que fue canciller hasta hace 3 meses, Eduardo Montealegre, ambos del petrismo estaban, y el presidente Petro les compró la idea porque lo mencionó en público que era posible una constituyente por decreto. No, a ver, hubo dos ideas, Néstor. Sí. Una, que yo no la escuché por ninguna parte, que simplemente se fue generando la idea por algunos opinadores de que el gobierno iba a expedir un decreto de conmoción interior para convocar una constituyente. Eso nunca ha estado sobre el tapete, eso es absolutamente inconveniente, inconstitucional, eso no tiene ni pies ni cabeza, y lo dije expresamente. La otra fue la idea de utilizar el acuerdo de paz. El acuerdo de paz, que había un párrafo en el cual además participamos en la negociación de La Habana en su redacción, de que hablaba de un acuerdo político en el país, y de allí se pretendía desprender la idea de que ese acuerdo de paz supuestamente era el sustento jurídico que permitiría convocar una constituyente. Eso tampoco tiene ni pies ni cabeza, eso no está contemplado, y lo que está contemplado hoy es pensar en un acuerdo nacional que permita, ajustado a la Constitución, hacer una constituyente acotada. Usted habló, ministro, usted habló de este tema particularmente con el presidente Petro cuando le ofreció el ministerio. Hablamos de la implementación del acuerdo de paz, son 3 las tareas fundamentales. Implementar el acuerdo de paz, que el Ministerio del Interior asuma la coordinación del posconflicto en Colombia, explorar las posibilidades de un consenso nacional para que se pueda hablar de una constituyente ajustada, vuelvo y digo, a los artículos que están hoy en nuestra Carta Política del 91, y profundizar en la autonomía territorial y en un nuevo ordenamiento territorial en Colombia. Sobre esos temas vamos a hablar con todos los sectores políticos y a buscar consensos, ver hasta dónde vamos a llegar. No me ha respondido la pregunta. A ver, un poquito recapitulando, ¿cuándo le ofrecieron a usted el Ministerio del Interior, ministro? Néstor, pues no, eso ya hace ya un tiempo. Yo he reflexionado mucho sobre este tema. Sí. Finalmente tomé la determinación de aceptar, porque creo que es un momento de retos y responsabilidades para el país. Pero esta reflexión y estos diálogos que usted tuvo... sobre todos estos temas hemos hablado en los últimos días con el señor presidente, y vamos a seguir conversando para darle forma a este diálogo nacional que tenemos que adelantar. Y en esas conversaciones suyas, en el entretiempo, lo estoy pensando, las llamadas de Palacio, usted habló con el presidente y le dijo: presidente, esa constituyente, a través de un decreto, a través de un mecanismo extraconstitucional, convocar a comunidades, convocar a lo que el presidente llama las bases, eso usted le dijo no es posible, tiene que ser a través de la Constitución. Es que tiene que ser a través de la Constitución. Otra cosa es, todos los presidentes han convocado las bases, han convocado movilizaciones sociales, Uribe lo hizo en su momento, el presidente Santos, nosotros, para apoyar la paz. Ese es un proceso natural de la política, pero la formalidad de una Asamblea Nacional Constituyente se tiene que hacer, obviamente, cumpliendo con todos los parámetros de la Constitución. Y le quiero insistir en algo. Sí, señor. Néstor, no hay ninguna posibilidad, lamentablemente me toca ir terminando, no hay ninguna posibilidad en Colombia de convocar una constituyente si ella no es fruto de un acuerdo nacional, que es el que vamos a buscar, a ver hasta dónde somos capaces de llegar, o si reconocemos que definitivamente estamos paralizados como sociedad en medio de la polarización y de que no nos escuchamos y que somos incapaces de encontrar acuerdos. Antes de que se retire, ministro, el gobierno del presidente Petro
ha sido muy pobre en la búsqueda de acuerdos en el Congreso de la República hasta ahora. Han sido muy pocos los proyectos que han salido adelante y entiendo que esa es la idea del gobierno para sacar adelante sus reformas a través de una constituyente. Usted habla de una constituyente acotada. Son dos cosas, sí. son dos cosas distintas. Hay una agenda de reformas sociales en el Congreso. Sí. Queremos construir una relación de respeto con el Congreso, de búsqueda de consensos y de búsqueda de concertación. Al gobierno en el pasado lo han criticado mucho porque precisamente ha abandonado esa búsqueda de consensos. Lo que queremos es abrir esas puertas para establecer unos diálogos concretos, creíbles, para las reformas sociales que están pendientes, la laboral, la de lo salud, de la reelección, lo de la reelección que usted acaba de mencionar, se le chispoteó, como dice el presidente. La reforma laboral, lo de la reelección se le chispoteó. Yo he sido enemigo antes, eliminé la figura de la reelección. Y obviamente eso no es un tema. Pero fíjese, ministro, para terminar, usted dice, son dos cosas distintas. Una, las reformas sociales, y otras, las que buscaría el gobierno vía constituyente. Las institucionales sobre las cuales queremos hablar. ¿En qué están pensando? Usted dice una reforma, una constituyente acotada, lo cual en el papel es imposible, pero ¿a qué estaría acotada esa constituyente? No, primero no es imposible, está establecida en la Constitución. Era imposible antes del 91. Ahora están establecidos todos los mecanismos para ello. Y hay temas con los cuales queremos discutir, que han estado bloqueados en el país hace muchos años. ¿Cuáles, por ejemplo, ministro? Ordenamiento territorial, reforma política, reforma a la justicia. Vamos a conversar con todos los sectores, con las altas cortes, con el Congreso, con los partidos, para explorar esas posibilidades de reforma. Ministro, ¿cómo garantiza? O si consideramos que así como estamos bien. ¿no? Ministro, ¿cómo garantiza usted que la reforma constitucional que ustedes quisieran, nos están imaginando, sea acotada y no comiencen a meterle reelección y toda clase de arandelas? Por el acuerdo nacional, es que no hay ninguna posibilidad de presentar un proyecto de ley de convocatoria de una constituyente si este no es fruto de un acuerdo nacional. Por eso yo decía que era inviable en esto sin acuerdo nacional y me toca dejarlos, hablaremos con más calma. Sí, pero ministro, solo para no dejar esto en punta, solo acláreme. Usted presenta un proyecto de ley de convocatoria a una constituyente diciendo el temario de esa constituyente es el siguiente. Obvio. Y de ahí no se puede salir. Es que eso es lo que está establecido en la Constitución. Eso es lo que está establecido en la Constitución, ese es el trámite reglamentario. Usted presenta un proyecto de ley diciendo para cuándo convoca una constituyente, cómo se elige la constituyente, cuál es el temario de la constituyente y cuánto tiempo va a durar la constituyente. ¿Y ese proyecto de ley de convocatoria a la constituyente, usted lo presenta después de algún acuerdo político? Solo si hay un acuerdo político y un acuerdo nacional, obviamente. Vale. Tenemos que... Esto es un proceso largo, Néstor. Vamos a tener muchas oportunidades de dialogar y de profundizar. Este no es un proceso de un mes o 2 meses, no es para este semestre. Es un proceso de largo aliento de tratar de impulsar reformas de consenso que necesita este país